discriminaciones, las desigualdades, como formas de violencia también, y no únicamente la violencia interpersonal o los golpes. Entonces, después de todas esas tres unidades, la cuarta unidad tiene que ver con derechos humanos, y derechos humanos de los niños, y de alguna forma pretende ser una herramienta contra todas esas problemáticas que conceptualmente vimos en las tres unidades. Como una pincelada breve, ¿ya? Las tres son temáticas que dan para estar hablando, como decía un amigo, en el fondo, para varios doctorados y postdoctorados, en el fondo, de gente que vive, pasa toda su vida investigando o las desigualdades, o las violencias, o las discriminaciones. Pero en el fondo era una pincelada, y ahora pasamos a las herramientas conceptuales que también nos permiten enfrentar o tener cierta fase de donde apoyarnos para decir, oye, esto no debiera ocurrir, esto está mal, nos hemos puesto de acuerdo para que esto no ocurra y sigue ocurriendo. De alguna forma es la temática de hoy. Y hoy día nos acompaña Álvaro. Hay algunos que ya lo conocen, para los que no, Álvaro debe llevar unos 11, 12 años metido bien fuerte en el tema de derechos humanos de los niños. Actualmente está haciendo un máster en ciudadanía, terminando un máster en ciudadanía y derechos humanos. Participó en la conformación de varias redes a nivel nacional acá en Chile para el tema de derechos humanos de los niños. El Bloque por la Infancia, la Mesa Vice. Tiene harta experiencia un poco en eso. Compartimos tiempo también impulsando el programa comunitario Tregua en su momento. Después estuvo en Roma trabajando para la Fundación Marista de Solidaridad Internacional, haciendo mucho temas de incidencia en Naciones Unidas, en Ginebra, colaborando y promoviendo el tema de los derechos humanos de los niños en distintos países. Y ya hoy, casi de vuelta a Chile, virtualmente nos acompaña y nos va a compartir parte de su aprendizaje en este tema como de derechos humanos. Y eso, un poco la lógica de hoy: va a haber la presentación inicialmente y después una ronda de preguntas. De todas maneras, si alguien tiene alguna pregunta que ir haciendo durante la presentación, lo puede hacer en el chat o algún comentario. Y yo voy a tratar de ir leyendo alguno de ellos, o al final o entre medio, si es que amerita interrumpir para precisar algo. Y eso, les pedimos un poco que tengan sus micrófonos en silencio. Y nada, Álvaro, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy acá con nosotros. Vale. Muy bien, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación de poder compartir con ustedes este espacio. Soy voluntario de la Fundación desde hace como 20 años más o menos, así que siempre es un gusto poder estar trabajando bajo el paraguas de Gesta. Y sobre todo saber que hay generaciones de recambio interesadas en seguir impulsando la solidaridad y la agenda de derechos humanos. A veces el vicio del ego humano hace que ciertas personas se queden o nos quedemos pegados, y lo que hace mucha falta justamente es que haya muchas y muchos que se vayan incorporando. Eso es parte de la coherencia con el enfoque de derechos humanos, el sumar a muchos más, el que muchos más puedan hacerse escuchar, puedan decir qué es lo que piensan, qué es lo que sienten. Así que bueno, un gusto encontrarnos con ustedes acá, y espero que también tengamos otras ocasiones donde seguir profundizando sobre estos temas. Bien, entonces voy a intentar compartir ahora la pantalla. Yo, como soy profesor,
Es mi primera carrera, así es que me resulta más fácil ir trabajando con esta modalidad que no solo sentarme a hablar aburridamente. Creo que no, no hace falta exponer a la gente a un cansancio innecesario. Bueno, esta es la pregunta que vamos a intentar respondernos hoy día. ¿Qué debemos aprender sobre los derechos humanos? Y a esta pregunta creo que juntos podemos darle una respuesta. Cada uno de nosotros sabe algo, o sabe mucho acerca de los derechos humanos. Yo voy a aportar algo, pero sí que creo que es muy valioso el que ustedes también puedan ir aportando, y se los voy a pedir en algún momento. Voy a, voy a quedarme en silencio y les voy a plantear alguna pregunta y les agradezco que ustedes puedan participar. Bien, por ejemplo ahora, eh, ¿conocen a estas chicas que aparecen acá? ¿Alguien las ubica quiénes son? ¿A quién de ahí conocen? A Greta, Malala y la otra no sé cuál es. Vale, perfecto. Ajá. Muy bien, gracias. Tenemos entonces aquí la primera, es una chica pakistaní, Malala. Eh, Después tenemos a una chica sueca, a Greta Thunberg. Y después a una etíope norteamericana, Naomi Butler. Y, y quise empezar con estos rostros y con estos nombres y con estas fechas de nacimiento, porque creo que ellas representan bastante bien a una nueva generación de seres humanos. Probablemente cuando yo era adolescente, si me hubiesen pedido buscar algunos íconos de mi generación adolescente que defendieran los derechos humanos, no habría encontrado ninguno, o al menos a ninguno tan famoso como ellas. Porque yo viví mi adolescencia en otro momento, en los años 90. Es otro contexto histórico. Y sin embargo, lo que hoy día está, está palpitando dentro de la comunidad internacional son rostros como estos, son rostros más jóvenes, con fechas de nacimiento más próximas a las de ustedes. No lo vamos a hacer ahora, pero tal vez muchos de ustedes nacieron en torno a estos mismos años, al 2003, al 2006, y tienen unas edades parecidas. Eh, y también creo que es muy significativo el que tengan rostro de mujer. Ya quien está sonando con fuerza son las voces de mujeres como ellas, por ejemplo, también la primera ministra de Nueva Zelanda, que ahora se ha hecho famosa por haber derrotado el coronavirus mucho antes que otros países, o la primera ministra de Finlandia, que tiene 34 años. Mujeres y jóvenes. En este caso, Malala, por ejemplo, esta joven pakistaní, fue la primera vez en la historia de los premios Nobel que una adolescente obtiene el premio Nobel por la defensa del derecho a la educación. En el contexto de las guerras de los talibanes, ella incluso es víctima de atentados terroristas por defender el derecho a que las niñas asistieran a la escuela. En el caso de Greta, una activista contra el cambio climático, desde sus 14 y 15 años, se planta frente al Parlamento sueco y les exige que tomen postura a favor del medio ambiente.
Y Naomi Butler, esta activista contra la violencia armada, que es todo un temazo en Estados Unidos, cuando hay algunos que defienden el uso totalmente libre de, de las armas. Y ella dice no. Ella una niña que nació en Etiopía y que fue adoptada por una pareja norteamericana al poco tiempo de nacer, pues a sus 13 años dice no, en realidad esto no corresponde, no es bueno, no es humano ni es sensato el que cada ciudadano tenga la posibilidad de asesinar a alguien más teniendo un arma en su casa. Bien, ahí tenemos 3 rostros, 3 nombres, y les quiero plantear esto. Si jugáramos a colocar el rostro de ustedes en esa foto, ¿cuál sería la causa que ustedes defienden? Así como una de ellas defiende el medio ambiente, la otra la defensa frente a la violencia o el derecho a la educación. Si les pregunto a ustedes que están acá en esta conversación, qué me responderían? Yo creo que el de la violencia, porque están atentando contra los derechos humanos de las personas. Gracias. ¿Quién más? Además que eso también puede provocar inseguridad de las personas, así como de vivir tranquilos. Uh-huh. En lo que ustedes hacen ahora, en las cosas que les interesan, lo que ven en internet, por lo que discuten con los compañeros, con los amigos, en su familia, en la sobremesa, ¿por qué tipo de cosas ustedes se sienten más motivados? ¿Por qué causas? Yo creo que ahora por la solidaridad y empatía por lo que estamos viviendo a nivel mundial. Ajá, vale. ¿Aló? ¿Sí? Bueno, yo creo que un poco por luchar por la desigualdad o la pobreza en general, porque como súper injusto y como súper grandes las desigualdades que se viven tanto en Chile como en otros países, en especial quizá en Chile, y que afectan mucho en situaciones como esta, por ejemplo, las cuarentenas totales, así de no poder salir o quizá salir de la nada, para alguien con, no sé, con que pueda trabajar online o que pueda tener clases online. Tener clases online ya es como un lujo, en el sentido de que hay gente que no tiene ni un computador por hijo o derechamente no tiene un computador. Entonces como que todas las familias más vulnerables del país actualmente la están pasando re mal. Toda la gente que vivía al día, toda la gente que no tenía un sueldo fijo, o los que le pagaban por ir a trabajar probablemente y tal, y no con un salario fijo, ahora están re mal y que las autoridades ni siquiera hayan sido como que se hayan percatado de eso, que hayan sido conscientes, deja igual que desear y que pensar porque están gobernando un país en el que no conocen a su propio pueblo, entonces, ¿por qué deberían gobernarlo? Uno al final se pregunta eso. Al menos Sí, yo lo hago. sí, sí. Gracias. Hola, Hola. hola. Yo creo que por mi parte sería la igualdad, pero como más por la igualdad como así como de género, de orientación sexual, de lo que sea, como que todo el mundo lo traten igual porque somos todas personas, más que por eh, otro aspecto. Y yo creo que también sería el medio ambiente, como todo lo que tiene que ver con que estamos
como matando al mundo, por así decirlo. Y eso. Excelente, muchas gracias. ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Cuál es la causa que defiendes? ¿En qué quieres gastar tu adolescencia, tu juventud o tu adultez también? Bueno, les dejo entonces esa pregunta. Quedémonos pensándole. Ojalá que después de esta conversación, pues también podamos irle dando vuelta. Y pongamos nuestro rostro en una imagen como esa. ¿Por qué son necesarios los derechos humanos? Los derechos humanos son un invento bastante novedoso. Tienen más o menos una historia un poquito más larga que el ferrocarril, por ejemplo. Un poquito más larga que el teléfono. Pero durante cientos y miles de años, la humanidad vivió sin que los derechos humanos fuesen reconocidos, ni existieran, ni fueran algo básico. Nadie se le ocurriría en otros contextos apelar a una declaración de derechos humanos o una convención. Eso es algo bastante reciente. Algunas de estas imágenes han aparecido en los medios de comunicación ahora último. Y me pareció importante recogerlos porque detrás del hecho de destruir una estatua hay mucha pasión contenida, hay una causa que está detrás, y hay una indignación, especialmente hay una emoción que tiene que ver con la indignación. Por ejemplo, la que en 1956 sintieron esos húngaros que destruyen la estatua de Stalin, que fue el líder de la Unión Soviética durante muchos años y quien le atribuyen la muerte de al menos unos 10 millones de personas a propósito de las hambrunas en Ucrania o de los campos de concentración, de los Gulag, o quienes ahora último destruyeron esta estatua de Edward Colston en Bristol, un esclavista del siglo XVII. Más que destruir una estatua y tirarla al río, la indignación que lo provoca son probablemente esos 10 millones de esclavos africanos que fueron trasladados a América durante 300 años y vendidos como animales. O la destrucción de la estatua de Cristóbal Colón frente al Capitolio de Minnesota. Más allá del personaje, el descubridor, entre comillas, la indignación que genera la destrucción de esta estatua suya y de otras varias estatuas que le representan y le recuerdan, probablemente tiene que ver con los 56 millones de indígenas que desaparecieron durante 100 años después de su llegada a América, con las masacres y con las humillaciones que vinieron después, hasta ahora, incluso. Si miramos lo que ocurre con el pueblo mapuche, pues también hay una relación con la rabia, con la indignación que está en la destrucción de esta imagen. Más allá de si uno valida o no el hecho, que no viene el caso, pero sí que, si uno lo piensa, esto habla de una especie de mancha en la dignidad, en el hecho de ser el ser humano. Y esto nos habla de estos temas que ustedes han estado profundizando, de lo que tiene que ver con la discriminación hacia el que no es igual, hacia el que consideramos que no es igual, con las desigualdades,
y con la violencia, con el asesinato, con la humillación. Entonces, ¿por qué son necesarios los derechos humanos? Bueno, entre otras cosas, porque sabemos que hay mucho de esto. El ser humano es capaz de manchar la historia de la humanidad con vejaciones, con discriminación, con desigualdad, con violencia, con distintas formas de violencia. Aunque no va asociado a ninguna estatua destruida, pero otros dos grupos humanos que también saben bastante bien lo que significa la discriminación, la violencia, la desigualdad, han sido las mujeres, la mitad de la humanidad, y los niños, niñas y adolescentes. Este grupo de todos los seres humanos que tienen menos de 18 años, como dice la Convención de Derechos del Niño. También han sido muchas veces víctimas de distintas formas. Y acá les quise traer este texto que acabo de encontrar, leyendo sobre feminismo y otros temas, de una de las cultoras de la tercera ola del feminismo, la Shulamit Firestone. Y ella explica por qué tanto la opresión como la liberación de la mujer va unida a la opresión y a la liberación de la infancia, que no son dos hechos aislados, sino que están íntimamente unidos. Dice, a las mujeres y los niños se las menciona siempre juntos. Yo sugiero que la verdad de este lazo no es más que la realidad de una opresión mutuamente compartida. Es más, sugiero que ambas opresiones se encuentran tan íntimamente entrelazadas y se refuerzan mutuamente de un modo tan complejo que no podemos hablar de la liberación de la mujer sin poner sobre el tapete la liberación del niño y viceversa. Decía Engels, dentro de la familia de los proletarios, el hombre es el burgués, y la mujer y los niños son los obreros. También dentro de la familia se reproducen estas situaciones de desigualdad, de discriminación, de opresión. Por eso, la tercera ola del feminismo decía que lo personal es político, porque también dentro de un espacio tan íntimo y tan pequeño, si uno no se cuida, fácilmente se cuela la violencia. Los niños, las niñas saben perfectamente lo que significa ser víctima de una agresión física, de una cachetada, y en el peor de los casos del abuso sexual. Eso también es una vulneración y es una traición al espíritu humano. Bueno, metiéndonos un poco en la historia, como les decía, los derechos humanos son un poquito más viejos que el ferrocarril, pero no mucho más, que el teléfono. Son más jóvenes que la imprenta, por ejemplo. Si uno tuviera que buscar algún hito importante, se encuentra con 1689, cuando en el Reino Unido, en Inglaterra, se aprueba esta Bill of Rights, esta Declaración de Derechos, donde al poder absoluto del rey le ponen un cierto parelé, un cierto marco. Usted puede gobernar como rey, lo aceptamos, estamos de acuerdo, sin embargo usted no puede hacer cualquier cosa. Hay ciertos límites a su poder. Otro hito importante va a ser en 1776, con la independencia de Norteamérica y también con la Constitución de Estados Unidos. Va a ser referente para muchos otros países y también es un momento histórico donde ciertos valores como la libertad, como la igualdad, toman una forma histórica y política.
Un tercer evento que es especialmente importante es agosto de 1789, dentro de la Revolución Francesa, cuando se aprueba esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Curioso, dato curioso para los maristas, ese es el mismo año en que nace Marcelino Champagnat. Champagnat tiene los mismos años de la Declaración de los Derechos del Hombre, y el padre de Marcelino era el representante de la revolución, de los ideales de la revolución en el pueblo donde ellos vivían. Pueblo muy pequeño, pero tenía de alguna forma la responsabilidad de poder transmitir a sus vecinos, a los habitantes del pueblo, los valores que estaban acá, como la igualdad, como la fraternidad, como la justicia. Un tercer gran evento es en 1948, con la Declaración de los Derechos Humanos. Eso lo vamos a profundizar un poco más. Y un cuarto que para ustedes y para nosotros, que también nos sentimos comprometidos con la causa de la niñez y de la adolescencia, es en 1989, cuando se aprueba la Convención de los Derechos del Niño. También más adelante vamos a profundizar por qué es tan importante ese año. Otro elemento a tener en cuenta son las distintas generaciones de derechos. Cuando uno habla de derechos humanos, son ese tipo de conceptos atractivos, seductores, pero muy amplios, donde uno puede entender cosas muy distintas. Si uno habla de derechos humanos en Chile, hay mucha gente que lo va a asociar inmediatamente con las víctimas de la dictadura militar de Pinochet. Y lo va a asociar más bien a la izquierda. En otros contextos, en los países anglosajones, muchas veces los derechos humanos van más bien asociados a una sensibilidad de derechas, que tiene que ver con las libertades personales frente al Estado, como yo defiendo mi autonomía y no quiero que nadie tenga una injerencia sobre mí. En Brasil, por ejemplo, hablar de derechos humanos muchas veces está asociado con las personas que están privadas de libertad, que viven en las cárceles, y automáticamente se hace esa asociación. Bueno, tiene que ver con todo eso y con muchas otras cosas, ¿no? Porque tiene distintos orígenes con distintos énfasis. Por ejemplo, la primera generación de derechos humanos tiene que ver con los derechos civiles y políticos. Desde la Revolución Francesa, o desde la independencia de Estados Unidos, con el poder decir, todos somos iguales, el pueblo es el soberano, y cada uno de nosotros tiene derecho a una agencia política, tiene derecho a decir algo, a manifestar y a ser parte del poder compartido que toma decisiones acerca de los asuntos que nos competen a todos. Dentro de esta línea, por ejemplo, cabe la lucha por el voto de la mujer, o por el voto de los obreros, porque también durante gran parte del siglo XIX solamente podían votar quienes tenían propiedades y tenían dinero, porque se entendía que eran los únicos que eran suficientemente libres y que no iban a estar sometidos a la injerencia de nadie más. Hasta que, en realidad, por la presión de los obreros, también se tuvo que aceptar de que el voto es universal. En esta línea también, por ejemplo, hoy día se discute acerca del voto de los menores de 18 años. En Austria, en el año 2008, acá en Europa fue el primer país que se permitió votar desde los 16 años. También Grecia, en América Latina lo tiene Brasil, Argentina, Ecuador, Nicaragua. ¿Y por qué no? ¿Por qué alguien de 16 años, por qué ustedes, que los que están acá y tienen menos de 18 años, no podrían manifestar su opinión política?
en una votación y que eso tenga un peso legal. Antiguamente eran los 21 años y antes los 25 años. Y así esto ha ido cambiando con el tiempo. También es algo que hoy día podría transformarse. Una segunda generación, como se le llama, de derechos humanos tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales. Con asuntos como el derecho a tener un empleo, a la salud, a la educación. Durante el siglo XX, los países del bloque socialista presionaron muy fuerte por este segundo grupo de derechos. Dicen, está muy bien, los derechos civiles y políticos, está muy bien que cada uno pueda manifestar libremente su opinión. Sin embargo, para poder manifestar libremente mi opinión, yo necesito haber tenido una educación de calidad. Necesito, por ejemplo, poder comer para poder pensar. Necesito salud mental, también física, algo que hoy día con la epidemia es tan evidente. Y en los últimos años ha tomado más fuerza esta tercera generación de derechos que se llaman de los pueblos, como el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente, como ustedes también lo mencionaban, ¿no? Parece que esto de tener un medio ambiente limpio no es un privilegio, sino que es un derecho de las nuevas generaciones. El derecho a la paz, entre otros. Vale. Algunos elementos importantes de los derechos, como dentro del concepto se habla desde el año 93, en una conferencia en Viena, discutieron representantes de todo el mundo, vale, ¿qué cosas son verdaderamente importantes cuando hablamos de derechos humanos? Y dijeron estos tres. Uno, el hecho de que sean interdependientes, que son complementarios, que se refuerzan mutuamente, como aparece en esta imagen. No se pueden desmembrar unos de otros. Necesariamente el derecho a sufragar, el derecho a votar, o el derecho a expresar mi opinión, tiene que estar íntimamente relacionado con el derecho a la educación o con el derecho al trabajo. La indivisibilidad no se pueden separar, van juntos, y la universalidad, que corresponden a todos los seres humanos por igual. Son los derechos que tú tienes simplemente por ser humano, por el hecho de ser humano. ¿Vale? Aquí hay ciertos derechos que yo tengo por ser chileno, por ejemplo, y que aquí en donde vivo, en España ahora, no tengo ciertos derechos porque yo no soy español, no tengo ciudadanía española. Pero tengo otros derechos porque soy ser humano. Tengo derecho a la salud, por ejemplo. Entonces, cualquier cosa que me ocurra, bueno, porque está reconocido constitucionalmente como un derecho universal, pues tienen que atenderme igual el resto del mundo. Y eso es importante, el hacerlo efectivo, el que sean universales. Si estuviese en Estados Unidos, probablemente, como no está reconocido como un derecho universal, entonces, tal vez si me enfermo de coronavirus, no voy a tener cobertura médica. Acá sí lo tengo. Nuevamente jugando con esta idea de la historia, pero ahora más acotado, solamente centrándonos en el siglo XX, con la Declaración de los Derechos Humanos, hay que remitirse a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945. Se ubican, Hitler, estalla la Segunda Guerra Mundial, viene el Holocausto, el exterminio de un grupo tan importante como es el pueblo judío, y con todos los horrores y las masacres que ocurrieron ahí. Entonces, desde Estados Unidos, cuando Estados Unidos se incorpora a la guerra, ahí quien estaba gobernando era
el presidente Roosevelt, un presidente que además estaba en silla de ruedas, discapacitado, y que él, en el año 41, enuncia este discurso famoso, el Four Freedom Speech, las 4 libertades. Y él enuncia y arenga, invita, convoca a sumarse a la causa por la defensa de estos 4 tipos de libertades: la libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad ante las necesidades, tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales que vimos, y la libertad ante el miedo, a vivir en un régimen democrático libre del autoritarismo, libre de la tiranía. Y esto se recuerda como un hito importante, porque desde ahí se desarrolla una agenda que se va desplegando en los siguientes años y que toma una fuerza especial cuando en el año 1946 se firma la Carta de San Francisco y se constituyen las Naciones Unidas, con estos 3 objetivos: la paz y seguridad para todo el mundo, relaciones amistosas entre las naciones. Ya la Primera y la Segunda Guerra Mundial habían mostrado claramente lo dañina que son las malas relaciones entre los países, y por eso querías un espacio que facilitara la armonía y también la lucha contra las injusticias, y dentro de lo cual los derechos humanos pasan a ser uno de los pilares fundamentales. Dentro de este tercer objetivo, dentro de la lucha contra las injusticias, ahí empieza a tomar forma este germen de los derechos humanos. Y 2 años más tarde, después de que una comisión, un grupo selecto de todo el mundo, lo discute y lo redacta, se aprueba en 1948 en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948. El día 10 de diciembre se recuerda como el Día Internacional de los Derechos Humanos, justamente por esto, porque hace pues 72 años se llegó a este puerto, solamente con la abstención de los países socialistas. No se opusieron, pero se abstuvieron, de Arabia Saudita y de Sudáfrica, que estaba en esa época todavía con este régimen del apartheid, de dividir espacios para los blancos, para la minoría blanca y para la mayoría negra. Y miren, la comisión redactora de la Declaración de los Derechos Humanos, aparece ahí, lo marqué en rojo, un chileno. Hay personas que vienen hay uno que es de Estados Unidos, un francés, un libanés, un chino, un soviético, un británico, un australiano, un canadiense, y el único representante de América Latina es un chileno, Hernán Santa Cruz. Un dato interesante a tenerlo en cuenta. Quien presidía este espacio era el francés, don René Cassin. Y él ocupaba esta imagen para hablar de la Declaración de los Derechos Humanos. Dice que los derechos humanos son como un templo griego. ¿En qué sentido? En que la puerta de entrada, el pórtico, lo que está abajo, que sería el artículo 1 y el artículo 2 de la Declaración, son la dignidad humana y las libertades fundamentales. Todos y cada uno, ¿no es cierto?, es un ser humano digno, por el hecho de ser humano. Independientemente del país de donde tú vengas, pues si eres haitiano, tienes que ser tratado con dignidad y con respeto. Si eres un niño de 6 años y quieres dar tu opinión, esa opinión tiene que ser escuchada con respeto, y nadie tiene derecho a hacerte callar. Más allá de cualquier particularidad, el ser humano es un ser valioso y respetable. Y tiene la libertad fundamental básica de poder desplegar todo lo que él es. Desde ahí partimos. Ese es el pórtico, es la puerta de entrada.
¿Cuál es el techo? ¿Cuál es el paraguas? Lo que tiene arriba, este triángulo, el frontispicio, que es la democracia, el que todos podamos participar, todos tenemos derecho a dar nuestra opinión, el Estado de Derecho, el no en contra del autoritarismo, más allá de mi sensibilidad, mi opinión política, bueno, hay ciertas instituciones que me obligan a tener que respetar ciertas normas. Yo no puedo llegar y hacer lo que yo quiero porque yo tengo el poder. Tiene que haber un contrapeso, por ejemplo, entre los poderes del Estado. El respeto al derecho internacional. Bueno, si tengo una diferencia entre Chile y Bolivia, hay ciertas instancias, como se ha hecho, donde yo puedo ir a plantear mis quejas. Y no hace falta que yo saque el ejército a masacrar al pueblo hermano y a invadirlo. Eso es como el paraguas donde nos ubicamos. Y hablan de 4 grandes columnas. La primera, que serían los derechos y libertades de orden personal, el derecho a la vida, a que nadie te asesine, el derecho a la seguridad, a estar protegido, no cualquiera puede llegar y hacer lo que quiere conmigo, el derecho a estar libre de la tortura, de la esclavitud, por ejemplo. Una segunda columna que tiene que ver con los derechos civiles y políticos. El derecho a una nacionalidad. Yo como ciudadano chileno tengo ciertos derechos. El derecho a casarse, el derecho a tener una propiedad que no siempre ocurre en todos los lugares. Cuando cuando Stalin, que lo mostrábamos, la estatua destruida, bueno, pues era algo que no estaba tan claro en la Unión Soviética, el que cada uno de los ciudadanos soviéticos tenía el derecho a tener una propiedad privada. Eso no es un tema discutible. Aquí decimos que sí, ¿vale? Ahora, ¿cuánto es eso? Eso es otra cosa, ¿vale? Pero al menos a tener lo mínimo necesario y el que eso sea mío, pues parece que sí es un derecho humano. También las libertades políticas, el derecho a pensamiento, conciencia, también mi religión, que nadie me la imponga, el derecho a poder expresar lo que yo pienso, y los derechos económicos, sociales y culturales que ya los hemos mencionado, como la salud, como la educación, como el trabajo. Entonces recuerden esta imagen como de un templo griego. Ahí, ¿no? Hay un pórtico desde lo mínimo, desde donde entramos, hay un gran paraguas, que sería el frontispicio de la democracia, y estos 4 grandes pilares. Miren esta imagen. Aquí vemos algunas atrocidades que los seres humanos somos capaces de provocar. Tratar a otros congéneres humanos como animales, colocándole cadenas. Las masacres, si es una foto, la de los cráneos, que recuerda al genocidio en Ruanda en el año 94, no hace tantos años. O los millones que fueron asesinados en Camboya, a los refugiados, a los niños que estudian en condiciones indignas, sin ni siquiera tener una mesa, una silla o una sala de clase donde sentarse a estudiar o aprender. O las mujeres que durante tantísimos años fueron privadas del derecho a manifestar su opinión política, el derecho al voto, o la población negra que en el régimen del apartheid fueron discriminados y por los cuales Mandela se movilizó, o las mujeres que como en estas performances del colectivo la Tesis, dieron la vuelta al mundo manifestando también su indignación frente a este macho opresor que es el Estado, o la tortura y los tratos crueles y humillantes, o el castigo físico hacia los niños, o los trabajadores migrantes, en este caso migrantes haitianos que están viviendo en Chile, o personas que son desaparecidas y que nunca más encuentran sus restos, que han sido torturados o asesinados por distintos regímenes políticos y que ni siquiera tienen la posibilidad de una
un entierro digno, o las personas que son discriminadas por la discapacidad o por su diversidad funcional. Y, por ejemplo, un hombre que no puede subir una escalera porque no está pensada esa escalera para alguien como él, que debería hacerlo. Bueno, de esto somos capaces los seres humanos. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de hacer cosas maravillosas y también tiene la capacidad de discriminar, de agredir, de humillar a otro. Sabiendo de que somos capaces de eso, es que durante este siglo XX la humanidad de los países hemos sido conscientes de esta mancha, de esta posibilidad, ¿no?, de la discriminación, de la desigualdad, de la violencia y de la necesidad de encontrar algunas herramientas para poder superarlo y para poder ponerle freno. Y ahí aparece algo que vamos a ver muy rápidamente, que son 4 tipos de documentos. Esto que ya vimos recién, donde estuvo este señor chileno redactándolo, que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los pactos internacionales responden a la primera y la segunda generación de derechos. Recuerden el círculo. Los derechos azules, civiles y políticos, y los derechos verdes, económicos, sociales y culturales. La protección de ciertos grupos vulnerables, como las mujeres, como los niños, como las personas con discapacidad, y la persecución a prácticas aberrantes, como es la tortura, como es el genocidio. Entonces, no hace falta que lo anoten ni que eso lo aprendan, pero sí tengan en mente de que algo como esto es lo que constituye una especie de constitución, pero a nivel mundial. En este momento estamos discutiendo en Chile la posibilidad de tener una nueva constitución. Bueno, la humanidad durante el siglo XX se ha puesto de acuerdo en esta constitución que responde justamente a esto. Sabemos de que somos capaces de aniquilar al otro, de torturarlo, de discriminarlo, de hacerlo desaparecer, de violentarlo. Bueno, pues necesitamos algo que nos ponga atajo y que diga, mira, eso no es posible y esto otro sí nos parece que es muy importante. Sí nos parece que es muy importante que todos tengamos el derecho humano a la educación, a la salud, a la libertad, el que los niños sean privilegiados, sean tratados con respeto, que se les proteja, el que las mujeres no sean discriminadas, y así con cada una de estas temáticas. Entonces, en esos años que aparece arriba, bueno, es el año en que la Asamblea General de Naciones Unidas, que es la instancia máxima de Naciones Unidas, donde están pues todos los países, 194 países, me parece, representados, sus representantes votan y aprueban cada uno de estos tratados. Todos estos han sido discutidos, trabajados y constituyen hoy día pues, un capítulo, imagínense, de lo que sería una gran constitución de la humanidad. Y estos son los temas que se han trabajado. Ok. Acá nos metemos específicamente en lo que tiene que ver con esto, con el año 1989, que lo mencionamos delante, y que es la Convención de los Derechos del Niño. Para llegar a ella, también hubo que pasar por una historia larga que en el siglo XX reconoce como estos 3 grandes momentos. La Declaración de 1924, y la Declaración de 1959, que sobre todo resguardaba la provisión de todo lo que el niño necesita, como la educación, por ejemplo, como la salud, como la alimentación, y la protección frente a las guerras, frente al maltrato, frente al trabajo infantil.
Sin embargo, lo que ustedes ven que marca ahí la diferencia es 1989, la convención. Ya no es una declaración, sino que es una convención. Una convención es algo más serio. No solamente es una declaración de buenas intenciones, sino que acá hay una firme voluntad del firmante, del Estado parte, por ejemplo, el Estado de Chile, que en 1990 dice, ok, perfecto, nosotros adherimos y ratificamos esta convención y nos comprometemos a cumplir los 54 artículos que están dentro de esta convención. ¿Así? Perfecto. Bueno, ¿vale? Pues entonces le vamos a pedir cuentas. Entonces, cada 5 años tiene que ir hasta la sede de Naciones Unidas en Ginebra y presentar qué es lo que usted ha hecho, y ahí hay una especie de juez internacional, que es el Comité de Derechos del Niño, que va a decir, pues muy bien, les felicitamos por estar avanzando en estos pasos, pero también tenga pendiente que le falta esto, esto y esto otro y esto otro, porque también usted se comprometió a cumplirlo en el año 1990. Y dentro de estos compromisos que tienen cada uno de los estados que han ratificado la convención, están los derechos civiles y políticos. Y que esto es una novedad, porque hasta antes de eso se entendía que los niños se les tenía que proteger a los niños, pero no necesariamente estaba tan claro que los niños había que escucharles su opinión, y que los niños tenían derecho a expresarse y a informarse y a asociarse. Esto es algo bastante novedoso, y todavía uno se encuentra en distintos espacios con adultos de distintos países en que no terminan de convencerse de que esto es posible. Y quienes estamos embarcados en esta causa tenemos que dar una pelea, una discusión importante por decir, sí, sabes que las niñas y los niños y los adolescentes, aunque tengan 6, 8, 12 o 15 años, pues también piensan y tienen opinión, tienen algo que decir, y merecen ser tratados con respeto. Bueno, no nos queda mucho tiempo. Acá solo alguna referencia muy rápida. Dentro de la comunidad marista, desde el año 2007 oficialmente, pues se ha venido reconociendo la importancia de abrir espacios de participación a la niñez y la juventud. Algunas iniciativas, por ejemplo, como fue el escuchar, que es lo que ellas y ellos dicen a propósito de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Ahí se hizo una gran consulta en el año 2013 acerca de lo que ellos veían como las prioridades hasta el año 2030. Ahí arriba, un estudiante de los maristas de Villa Alemana viajó a Nueva York a representar pues, la opinión de estos más de 1000 niños y niñas de distintos países de América Latina. También se organizó una gran consulta con estudiantes maristas desde Estados Unidos, Colombia, Argentina, México, acerca de la violencia, ¿no? Para participar en una alianza global contra la violencia. Y después, en distintos espacios, hemos procurado que también los mismos jóvenes, las mismas jóvenes en este caso, puedan ellos mismos en primera persona estar en instancias como este foro político de alto nivel en Nueva York, diciendo directamente qué es lo que ustedes piensan. No hace falta que un adulto los represente, ustedes tienen la capacidad evidente de poder manifestar por ustedes mismos cuál es su punto de vista. Y en 2017 los maristas volvían a insistir sobre la importancia de huir de acercamientos paternalistas y empoderar a quienes no tienen voz hasta ahora. Pero tienen el derecho a poder manifestar su voz. El año 2018, estos dos adolescentes, Camila, una chica de los maristas de La Serena, y Gabriel, de los maristas de Brasil, de Curitiba, viajaron hasta Suiza, en Ginebra, para participar en un evento que es el Día de Debate General.
y que ese año justamente fue acerca de niñas y niños como defensores de derechos humanos. Y ellos fueron representando la opinión de más de 1.700 estudiantes maristas de todos estos países. Les fuimos a consultar desde Australia hasta Canadá, pasando por Argentina, Filipinas, Portugal. Bueno, ¿qué es lo que ustedes piensan acerca de lo que significa defender los derechos humanos? Y ahí Camila y Gabriel, bueno, fueron en ese espacio, en ese foro internacional, a representar la opinión de sus compañeros y compañeras. Y a propósito de esta misma consulta, algunos de esos rostros, de los que respondieron, bueno, decían cosas como este estudiante marista de Filipinas: quiero cambiar la percepción de las personas, quiero que sepan que somos niños capaces de expresar nuestra opinión y luchar por nuestros derechos. Bueno, para terminar, la esposa del presidente Roosevelt, este presidente discapacitado que mencionamos delante, el del discurso de las 4 libertades, for freedom of speech, su esposa, Eleanor Roosevelt, se le considera como la madrina de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y es curioso esta expresión suya, porque a veces uno se pierde y cree que lo más importante es que los estados o las Naciones Unidas ratifiquen un tratado o una convención o una declaración. Y ella dice, no, en realidad eso no es lo más importante. Es importante, pero no es lo más importante. Y dice ella, en los pequeños lugares, cerca de nosotros, ahí es donde empiezan los derechos humanos. En lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en los mapas. En el barrio donde tú vives, en la escuela o en la universidad en que estudias, en la fábrica, en el campo, en la oficina en que trabajas. Esos son los lugares en los que cada hombre, cada mujer y cada niño busca ser, ante la ley, en la oportunidad, en la dignidad, ser tratado sin discriminación. Si esos derechos no significan nada en esos lugares, tampoco significan nada en ninguna parte. Si en tu colegio tú no te sientes tratado con respeto, no sientes que se respeta tu dignidad, tu libertad, no tiene ningún sentido una declaración internacional y un gran convenio con mucha pompa y anunciado por todo lo alto. Y a la vez también cada uno de nosotros tiene la obligación, tiene la responsabilidad de hacer que quien tiene al lado, tu madre, tu abuelo, tu abuela, tu vecino, tu vecina, se sienta tratado con respeto y con la dignidad que se merece. Bueno, entonces nos quedamos para terminar con esta pregunta. ¿Y qué puedo hacer yo? Quedemos pensando, les invito a que también guardemos esta segunda pregunta, así como la que nos planteamos al inicio. Bueno, ¿cuál es la causa que tú defiendes? Bueno, ¿qué puedes hacer tú desde lo que estás haciendo en tu colegio, en tu universidad, en el barrio, en la población? ¿Qué puedes hacer tú hoy día en este contexto de coronavirus también? Bueno, vamos a darnos un espacio ahora para comentarios. Les agradezco mucho que además de las preguntas que me pidan aclarar, pues también ustedes puedan compartir su punto de vista. ¿Qué les parece esto? Bueno, lo que quieran compartir. La verdad, a mí me gusta bastante la presentación, ya que explicaron bien bastantes puntos y se dio a entender súper bien todo. Y lo que podría hacer con respecto a la última pregunta es hacer valer mis derechos y los de los demás. Perfecto.
Gracias. Yo tenía una pregunta antes cuando estaba haciendo lo del templo, que usted Sí. explicó que teníamos, o sea, que teníamos que hacer respetar nuestros derechos de nuestra nacionalidad. Pero si yo Ajá. tengo doble nacionalidad, ¿a qué derecho me tengo que acoger? Bueno, pues si tienes doble nacionalidad, entonces tienes que, en ambos países, digamos, tienes que tener la suerte de que ambas comunidades políticas que te reconocen como miembro de su comunidad, pues garanticen los derechos que se le reconocen, no sé, a todos sus miembros, ¿no? Todo lo que tiene esa membresía. En ambos casos. Ahí, por ejemplo, en algunas situaciones yo he conocido gente que tienen que renunciar a una nacionalidad por poder tener la otra. No sé, españoles que viviendo en Perú, bueno, han tenido que renunciar al hecho de ser españoles por nacionalizarse peruanos. En el caso de Chile es distinto, pueden mantener doble nacionalidad. Entonces, si un ciudadano con doble nacionalidad chileno-española está en Chile, bueno, tiene todos los derechos que tiene un chileno, y si está en España, tiene todos los derechos que tiene un español, un suertudo. Una gran ventaja. Gracias. Sí. Más opiniones o preguntas. Yo capaz que complementar una duda respecto un poco de cómo es que se van instalando estos grandes acuerdos de la, por así decirlo, constitución internacional, estos distintos convenciones, tratados, en las legislaciones nacionales, cómo es que ese proceso se va dando, contar un poco respecto como de esas experiencias de algunos países, la realidad chilena, respecto de cómo se incorporan estas convenciones y desafíos que de alguna forma puede haber ahí en esa línea y que pudiese hacer la sociedad civil o formar los jóvenes para esa línea. Vale, bueno, aquí una de las cosas que he aprendido en este último tiempo tiene que ver con las fuentes del derecho. Entonces, dentro de las fuentes del derecho, bueno, por ejemplo, podría estar la voluntad popular. Nosotros sentimos que es importante que se legislen ciertos aspectos valiosos que son, pues, para nosotros, que todos seamos tratados con el mismo respeto, que todos tengamos el derecho a la educación. Bueno, manifestamos nuestra voluntad popular como miembros de una comunidad política, como chilenos en este caso. Pero también, bueno, hay ciertos poderes supraestatales, como, no sé, ciertos grupos de poder internacional que las farmacéuticas son un grupo de poder súper importante que obligan a tener ciertas leyes a los países y que los van forzando de distintas formas hasta conseguir adecuar muchas veces las leyes a su gusto. Y otros muchos grupos de poder, por supuesto, económicos. Bueno, también otra fuente del derecho es el derecho internacional, el derecho público internacional, donde están instancias como las Naciones Unidas. Dentro de esto, lo más concreto son este cuadro, recuerden este cuadro
de 12 cajoncitos que tiene las declaraciones, las convenciones de derechos humanos. Una de ellas, como lo vimos, es la que se refiere a los derechos de los niños y niñas, que fue aprobada en 1989. Entonces, una vez que un Estado lo ratifica y adhiere, dice, ok, ya, yo adhiero a esto y lo voy a incorporar dentro de mi legislación nacional. ¿Ya? Entonces tiene la obligación moral y legal de poder armonizar su legislación interna de acuerdo a esto que firmó afuera, ¿no? Dijo, yo lo voy a hacer, entonces por eso llego de vuelta a la casa y me digo, a ver, qué cosas no corresponden, qué cosas está en sintonía con la convención, qué cosas no, y tengo que ir armonizando. En el caso de América Latina, la mayor parte de los países han hecho esto, han armonizado su legislación interna. Lamentablemente y vergonzosamente, hay que decirlo, Chile es el único país de la convención de América Latina que no ha adecuado su legislación interna suficientemente como correspondería hacerlo, y todavía tenemos una ley de menores del año 67, que está muy obsoleta, muy pasada de nuevo. Bueno, pues entonces ahí lo que tenemos que hacer, cada uno de nosotros, es presionar a través de distintos espacios porque el Estado cumpla con la responsabilidad que tiene de poder armonizar eso que dijo que iba a hacer. Entonces, tiene la obligación de hacerlo. Si no lo hace es porque es un irresponsable. El Estado es un irresponsable. Y tal como muchas veces a ustedes se lo dicen, tú eres un irresponsable que no cumples con tus obligaciones, bueno, ustedes también tienen todo el derecho de poder decirle al Estado, usted no está cumpliendo con lo que se comprometió a hacer públicamente frente a la comunidad internacional. Y hay muchas acciones que se pueden ir haciendo, pero yo diría lo básico es al menos enterarse de qué es lo que dice, cuál es el contenido de una convención de derechos del niño. Hay 54 artículos ahí que están escritos. Bueno, ¿de qué se refiere esto? Empecemos por enterarnos, por leer, lo mismo que la Constitución. Bueno, hay que leer la Constitución, hay que profundizar eso si queremos cambiarlo. Por ahí. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Hola. Hola, Alejandro. Buenas. Es que, a ver, primero como agradecer la forma en la que usted se desenvuelve, porque los temas como que sí quedan súper claros por la estructura en la que iba explicando. Entonces como que no queda como una cabida para dudas, en mi caso, como que se entendió todo. Y Vale, respecto gracias, al Alejandro. segundo pregunta, Sí. creo que lo mejor que puedo hacer en mi calidad de estudiante es como corregir cuando se presenta una vulneración de derechos, tanto en mi colegio como en mi entorno de vivienda, donde usualmente me muevo, y promover o orientar a mis cercanos, a mis pares, por así decirlo, sobre los mismos derechos, aclarar como dudas en base a mis conocimientos y velar por el respeto de los mismos, para que se puedan cumplir y se pueda hacer como un mundo mejor, una sociedad más bonita, por así decirlo. Vale, gracias, Alejandro. Sí, claro, o sea, obviamente es parte de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Nos han metido en la cabeza que, que la democracia es como un bien de consumo, que uno consume democracia. Y que nuestro rol como ciudadanos es simplemente cada 4 años o cada cierto tiempo ir y mirar en la papeleta y ver, a ver, por cuál de estos voto, ya, voto por este profesional de la política y me desentiendo hasta 4 años más. Y eso no es así. Eso no, o puede serlo, pero es algo muy pobre, que nos empobrece. Y la verdad es que la responsabilidad de ser miembros de una comunidad política
como ser miembros de un país o de una ciudad o de un barrio, nos implica no una vez cada 4 años, sino que nos implica todos los días. Y no es algo que no es un bien de consumo, que como quien va al supermercado y elige entre tarros de atún o bebidas, sino que es un derecho que yo ejerzo y que ejerzo justamente desde lo más mínimo, eh, como puede ser una sobremesa, como puede ser un viaje en la micro. Cuando escucho algo que en realidad pues, no tiene tanto sentido o no es tan respetuoso del otro. Bueno, creo que todos también tenemos el suficiente tino y la suficiente sensibilidad de poder intervenir cuando corresponde, con distintos tonos también. Hay veces en que hay que ser más enfático y otras veces en que hay que ser más dialogante. Siempre, por supuesto, pues, respetando la dignidad que tenemos al frente. Eso es un marco mínimo que hay que saber respetarlo. Y también defender nuestros derechos a ser respetados con dignidad. Pero bueno, como decía Alejandro, esto de corregir, de promover, de orientar, de aclarar dudas, es una responsabilidad pues, muy básica que es de todos los días. Y como decían las feministas de la tercera ola, lo personal es político. El espacio íntimo también es un espacio político. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta, consulta? Si no, para ir cerrando eh, la conversa de hoy. ¿Aló? Hola. ¿Aló? ¿De nuevo? Sí, vale. Es que un comentario sobre lo que decían recién, de que la democracia no era un bien de consumo. Lo mucho de cierto que tiene eso es que no necesariamente la única forma de ejercer como la ciudadanía o como hacerse valer como tal, como mostrar tus valores, lo que uno en esencia que cree correcto, sería como votar por un candidato que uno lo represente o lo que más se acerca a sus ideales, sino por ejemplo ejerciendo de una manera más que profesional, solidaria, la profesión que una persona pueda o no tener. Yo como estudiante no puedo hacer mucho actualmente más que, no sé, ayudar a un compañero que le cuesta alguna materia, pero por ejemplo, algún médico podría, por ejemplo, no sé, ejerciendo con el mismo tema, por ejemplo, su profesión en calidad solidaria, como para mostrar ciudadanía, ayudar como a gente que no podría permitirse un profesional de la salud, por poner un ejemplo, o un profesor que enseña a alumnos o infantes que no tengan los medios o los recursos para acceder a una mejor educación, ya que la educación pública en nuestro país es de las mejores, que digamos. Entonces esa es como una manera en la que se podría, creo yo, a mi perspectiva, como de ayudar a la sociedad sin necesariamente tener que tenga que ser algo formal, sino algo más humanista, por así decirlo, como humano, como de solidaridad. Vale, perfecto, sí, por supuesto, por supuesto. Ahora, ojo con la primera lámina con la que empezamos, con estos tres rostros que aparecen ahí. Son chicas que con 13 años, con 14 años, con 17 años, eh, han sido capaces de cambiar la historia. Entonces, efectivamente, mientras vamos creciendo, vamos teniendo otras posibilidades, pero tómense en serio lo que significa la responsabilidad que ustedes tienen ahora, hoy en día. ¿Sí? Lo que significa que ustedes asuman una causa en serio. Eh, Hoy día ustedes pueden hacer cosas en el espacio mínimo, pero también en instancias políticas. Y ahí lo están demostrando gente de su generación.
Gracias, Álvaro y Alejandro. Quería decir más. No. Interesante eso, un poco de ser seres humanos con derecho y con voz hoy en día y no a futuro o dependiendo un poco de la posibilidad de desarrollo o de aprendizaje. Obviamente se mejoran y se multiplican, pero no está limitado a algún momento en el cual vamos a poder llegar a participar como un ideal que no cumple. Eso. Agradecer, si es que no hay alguna otra consulta, agradecer a Álvaro por el tiempo, por la claridad, por la exposición, por compartir en el contexto del curso de voluntariado. Y seguramente nos estaremos encontrando en otra oportunidad futura que podamos volver a convocar a los que prepararon y a otros más, en el fondo, a seguir profundizando, reflexionando y actuando también. Y volviendo a reflexionar y volviendo a actuar en torno a la promoción de los derechos humanos. Eso, agradecer a todos los asistentes, a todos los que se conectaron. Y eso, nos estaremos viendo prontamente. Quería pedirles, antes de desconectarnos, si es que pudiesen ver sus cámaras, quienes puedan hacerlo, para tomar una pequeña imagen de la conversación. Si pueden, genial. Quienes puedan encender sus cámaras, se les agradece. Nos peinamos. Eso, sí, un segundo para sacar un congelado y por compartirlo. Ahí está, mira, ahí se están agregando otro, saca otro Arturo. Sí, todavía no lo... Vale. Eso. Muchas gracias. Vale, oye, muchas gracias, ¿eh? Gracias, Álvaro. Gracias por la chicos. paciencia. Bueno, Gracias, que estén bien, un abrazo. un abrazo también. Estén bien. Chao. Adiós. Adiós. Chao. No, bien. Gracias.